Muy buenas noches. Hola Reinaldo y María Alejandra, ¿cómo les va? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, bien, todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Bueno, para comentarles que pues ya las notas están publicadas en la plataforma para que por favor pues las revisen. Si tienen algún comentario, si se me fue la mano, pues me dicen y yo les bajo. Eh, con el ánimo, pues digamos que sí la revisen como para ver si todo está bien, si de pronto tienen alguna inquietud, pues me escriben y lo resolvemos. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar de una temática. eh, Vamos a ver lo que son los costos de transformación. La sesión pasada estuvimos hablando de... sí, Mari, cuéntame. No, no, disculpe. Perdón. Ok, ok. Entonces, digamos que estuvimos haciendo un recorrido por muchas cosas, sobre todo haciendo énfasis en temas de lo que era el reconocimiento de los inventarios y la medición de los inventarios, ¿ok? En ese orden de ideas, pues llegamos a hablar acerca de lo que era la medición y dentro de esa medición, pues ya llegamos ahora al punto en el que vamos a hablar de la medición, pero visto desde lo que es los costos de transformación. ¿Ok? Ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, ok, señor. Muchas gracias. Listo, entonces, pues básicamente decíamos que en tema de inventarios existe lo que son los costos de adquisición, los costos de transformación y hay otros costos, ¿ok? Entonces nos vamos a enfocar inicialmente en estos costos de transformación y básicamente los costos de transformación hacen referencia a que cuando la entidad adquiere un inventario que someterá a proceso de transformación, haga de cuenta, tiene una madera y usted quiere convertir esa madera en un juego de sala o en un juego de comedor, entonces sufre ese proceso de transformación. Entonces, cuando se va a someter ese inventario a un proceso de transformación, aquellos costos en los que se incurre para el procedimiento son capitalizables como mayor valor de los inventarios. Es decir, eh, disculpen, básicamente lo que estamos diciendo ahí es que esos costos adicionales son un mayor valor de ese inventario, ¿ok? Por eso se habla de capitalizables, ¿ok? Entonces vamos a mirar una serie de casos prácticos sobre temas de costo de transformación. Entonces nos dice lo siguiente. Ay, perdón. Aquí. Nos dice, bueno, los costos de producción incluyen costos directamente relacionados con las unidades producidas, por ejemplo, temas de mano de obra directa, eso hace parte del costo, y una asignación sistemática de costos indirectos, ¿sí? De producción fijos y variables. Entonces, todo esto se hace con base en la capacidad normal de producción, y recuerden que la sesión pasada vimos unos ejemplos de qué pasa cuando hay una producción normal y cuando hay una producción anormal. Básicamente la diferencia es que cuando hay una producción normal, esos costos indirectos de fabricación se, se capitalizan, es decir, los llevo al costo al 100%. Pero cuando tengo una producción anormal por debajo de la capacidad normal, eso lo que hace es básicamente que yo tenga que proporcionar esos costos indirectos de fabricación en la medida de lo que he podido producir. ¿Ok? Entonces, se habla aquí que es esa asignación sistemática de costos indirectos de producción fijos y variables está basada en la capacidad normal de producción. Enviar directamente a resultados los costos indirectos no es apropiado. El importe del costo indirecto fijo
distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción ni por la existencia de capacidad ociosa, y los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que se hayan incurrido. Es decir, no los voy a poder capitalizar. Por eso se llevan como gasto, ¿ok? Eso para tenerlo presente. Igual aquí con los ejercicios pues lo vamos a determinar. Entonces tenemos un ejemplo. Nos dice, una entidad tuvo unos costos indirectos fijos por 1.900.000 pesos. Y lo hizo durante un periodo de un mes en el que fabricó 2.000 unidades de producción. Cuando opera su capacidad normal, la entidad fabrica 250.000 unidades de producción por mes. Entonces, ¿qué parte de los costos indirectos pueden ser llevados como parte del costo de los inventarios? Pues básicamente ahí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La entidad asigna 7.6 pesos por este 1.900.000 que tenemos acá, este 1.900.000, ¿sí? Es este, sobre las 250.000 unidades que fueron las que son las unidades, son el número de unidades que se producen de manera normal en el proceso de producción de la empresa. Digamos que esto, cuando uno hace la operación, abrimos una calculadora porque aquí la vamos a necesitar. Entonces, básicamente, es 1.900.000. Eso me da los 7,6 pesos, que es lo que realmente me cuesta cada unidad que produzco, ¿ok? Entonces, tengo esos costos indirectos fijos por 1.900.000, ¿sí? Y durante un periodo en el mes en el que fabriqué 200.000 unidades. Pero entonces, yo lo que hago es, tomo este 1.900.000 y lo divido, pero sobre el número de unidades que hacen referencia a la producción normal. Y eso me da estos 7.6 pesos, ¿ok? Ese es el costo indirecto fijo a cada unidad producida durante el mes. Luego me dice que los costos indirectos fijos asignados serían de 1.520.000. ¿Por qué? Porque tomo las 200.000 unidades que produje por los 7.6 pesos de costo indirecto de cada unidad producida. Eso me da, hago la operación y me da 1.520.000. Hagámoslo aquí para corroborar. 1.520.000. ¿Listo? Esos son los costos indirectos fijos asignados a esas 200.000 unidades que produje cuando la producción normal era de 250.000. Los costos indirectos fijos no asignados por 380.000. ¿De dónde salen los 380.000? Pues básicamente de tomar el 1.900.000 que me da el ejercicio, porque me dice que una entidad tuvo unos costos indirectos fijos de 1.900.000. Toma ese 1.900.000 menos el 1.520.000. Eso me da los 380.000. Entonces, esa diferencia, esos 380.000, son los que yo voy a reconocer como un gasto del periodo. ¿Ok? Es decir, no lo voy a poder recuperar. ¿Sí? Es básicamente lo que me está diciendo la norma. Me dice, si usted, todo aquello que produzca por debajo de esa producción normal, la penalización es que no lo va a poder capitalizar. Y pues suena algo duro o en algunos casos complejo de entender, pero digamos que es lo que hace la norma con el propósito de que pues cada vez las empresas sean más competitivas, puedan llegar a cumplir los estándares o los mínimos requeridos en términos de producción, de ventas, de comercialización, etcétera, etcétera. Y básicamente los pones como aquí cada vez eleven más ese nivel de productividad. ¿Cómo se contabiliza esto? Tenemos pues básicamente lo que es el inventario de productos terminados por 1.520.000, que es básicamente la operación de tomar las 200.000 unidades producidas por los 7.6 pesos, ¿ok? Los gastos operacionales, mire que a esa cuenta es a la que lo debo llevar, gastos operacionales por 380.000, también al débito, contra unos inventarios de productos en proceso por valor de 1.900.000, que es lo que me decía el ejercicio, que había asumido esos costos indirectos fijos
por la producción o por haber fabricado esas 200.000 unidades. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Este estaba fácil, ¿no? Sí, profesor. Ok, gracias. Ok. Entonces, miremos este otro ejercicio. Nos dice, una entidad tuvo unos costos indirectos por 900.000 pesos, ¿sí? Durante un periodo de un mes en el que fabricó 300.000 unidades de producción. Este nivel de producción es anormalmente alto, o sea, yo puedo tener producción anormal por debajo o anormal por encima. Entonces, cuando opera su capacidad normal, la entidad fabrica 250.000 unidades de producción por mes. Entonces, ¿cómo será en este caso? Básicamente lo que hace es, toma los 900.000 pesos que me dice acá, estos 900.000, y los divido entre las 300.000 unidades que produje en ese periodo. Esto me da 3 pesos por cada unidad producida. Esos 3 pesos son costo indirecto fijo a cada unidad producida durante el mes. Me dice nota, en periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. Entonces, yo tengo mis 900.000 pesos sobre las 250.000 unidades de producción normal. Por eso es que en las empresas deben tener totalmente medidas ese tipo de indicadores para poder determinar qué es producción normal, qué es producción anormal. Ahora, estamos hablando básicamente en empresas del sector industrial y del sector manufacturero, que es en donde digamos que al 100% se maneja todo el tema de costos. ¿Ok? Entonces, tenemos que, nos dice que disminuirá de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. Entonces es simplemente tomar los 900.000 pesos de costos indirectos fijos sobre las unidades de producción normal y eso me indica que cada unidad vale 3.6. Ya no vale los 3 pesos que me dice acá, sino que vale 3.6 pesos. ¿Ok? ¿Esto con qué propósito? Para que los inventarios no se midan por encima del costo. Y ahora miremoslo desde el punto de vista de otros costos. A ver qué nos dice ahí, qué conforman esos otros costos. Costos directamente atribuibles a la adquisición de esos inventarios. Entonces, aquí dentro de esos otros costos, nos dice que se incluirán, si se incurrieron para dar a los inventarios su ubicación y su condición actuales, entonces debo contemplar costos indirectos no derivados de la producción, costos del diseño del producto para clientes específicos. Ejemplo, una parte del salario de un gerente de planta puede asignarse al inventario si se incurre en llevar a ese inventario a su ubicación actual. Y en segunda instancia, tenemos unos costos excluidos del costo de los inventarios que son reconocidos como gastos del periodo. Entonces son, cuando hablamos básicamente de cantidades anormales de desperdicio de materiales o de mano de obra, costos de almacenamiento a menos que sean necesarios para todo lo que es el proceso productivo, costos indirectos de administración que no contribuyeron a dar a los inventarios su condición y ubicación actual y todo lo relacionado con los gastos de venta. Entonces digamos que hasta ahora, ¿qué hemos hablado? ¿A qué hemos hecho énfasis? Pues básicamente hemos tocado varios conceptos. Lo primero es que hay que indicar que hemos hablado acerca de lo que es la definición de los inventarios, lo que son los métodos de valoración de inventarios, y hablamos un poco acerca del WEBS, acerca del reconocimiento de inventarios y el componente de la medición de inventarios. Frente a esa medición de inventarios, digamos que hemos hablado acerca del costo desde el punto de vista del costo de adquisición, del costo de transformación y de otros costos. Digamos que hasta aquí vamos, ¿sí? ¿Qué nos falta adicional? Tenemos que, desde esa óptica misma de la medición de inventarios, hablar acerca de lo que es el valor neto realizable y, por último, abordar la temática del deterioro. ¿Listo? Esto es lo que viene a partir de ahora.
¿Qué pasa ahora? Vamos a hablar acerca de lo que es ese valor neto realizable. Mm, Aquí viene un poquito de teoría. Nos dice que ese valor neto realizable, ¿cómo lo calculo? Yo tengo que estimar el precio de venta. ¿Y qué es estimar? Mm, A ustedes se le dicen, oiga, como que va a ser solo hoy, ¿no? Y usted mira para arriba, sí, pero yo estimo que por la tarde va a llover. O sea, estoy pronosticando, estoy tal vez adivinando, ¿sí? Pero el proceso de estimación desde la óptica contable tiene unas connotaciones mucho más, como que más acertadas desde la óptica en que yo tengo que hacer uso de una serie de técnicas y de herramientas para poder estimar realmente, porque yo puedo decir, precio de venta estimado, y se pone usted a imaginarse, y sí, yo le pongo 15.000 pesos. ¿De dónde lo saco? ¿Con base en qué? Porque usted se lo puede sustentar y engatusar de pronto al gerente, ¿sí? Pero vaya coja a un inspector tributario a ver si ese se deja meter ese cuento. Entonces dice, bueno, ¿de dónde sacó usted esos 15.000? No, es que hicimos una serie de estudios y de análisis y unos indicadores, muéstremelos. Es que no los tengo acá en el momento, o sea, usted no lo hizo esos cálculos. Entonces le echan eso abajo. Y echárselo abajo, ¿qué significa? Que por lo general va a haber una gran cantidad de costos que no le van a reconocer. Por lo tanto, usted va a tener que volver a presentar la declaración de renta, volver a hacer ese recálculo, descontando esos costos y tener que ajustar el valor que debía pagar más la respectiva sanción e intereses moratorios. Entonces, básicamente, este tema del precio de venta estimado, esto debe estar documentado. ¿Por qué documentado? Porque el día que le llegue ese inspector tributario, usted le va a tener que demostrar con base en qué calculó esa estimación. ¿Ok? Ese es uno de los protocolos más importantes al momento de hablar acerca de lo que tiene que ver con algún tipo de estimación. Y se hacen estimación en muchos aspectos. O sea, yo creo que la estimación hace parte de nuestra profesión como contadores. No todo está dentro del estándar internacional, no todo está dentro del marco conceptual. Hay cosas de las cuales tenemos que echar mano de nuestro criterio y de nuestro juicio profesional. La estimación hace parte de eso, ¿ok? Entonces, volviendo al tema del clima, pues sí, usted puede decir, y yo a veces veo que hay personas que se untan el dedo con saliva y lo ponen hacia el aire y, está 20, sí, hoy va a llover. ¿Cómo así que porque se untan el dedo con saliva ya determinan que va a cambiar el clima? O sea, no sé eso con base en qué lo hacen de pronto y cuando hay personas que llevan mucho tiempo viviendo en un sector o en cierta ciudad, ya como que empiezan a conocer las mañas del clima en esa ciudad. Entonces, digamos que de pronto esas son cosas que usted le pega, ¿sí? Un chiripazo y le atinó al tema, pero hay otras en las que no. Entonces, en la parte contable usted no se puede dar el lujo de a unas atinarle y a otras no. Usted tiene que ser muy correcto y muy exacto, no exacto al 100%, porque tal y como lo veíamos la sesión pasada también, hablábamos de que hay un grado de incertidumbre en todo lo que envuelve los temas contables. Entonces, como que tenemos que convivir con ese grado de incertidumbre, pero lo que sí tenemos que hacer es ir reduciendo cada vez más ese grado de incertidumbre para que esto sea cada vez mucho más exacto. Entonces, clave acá, documentar esa estimación, de dónde la sacó, con base en qué estudios, qué pronósticos, qué investigaciones hizo, que todo eso hay que tenerlo debidamente documentado para que el día que llegue ese inspector, usted tenga cómo sustentarle que ese precio de venta usted lo estima bajo esa metodología. Que se puede mejorar. Ok, perfecto. Bienvenido su comentario. Lo vamos a aplicar, pero aquí en adelante, ¿sí? Hacia atrás, ese era el método que teníamos. Y si usted me lo desvirtúa, desvirtúemelo con argumentos, porque esa es la metodología que yo tenía aplicada. ¿Ok? Entonces, para calcular ese valor neto realizable, me dice la norma, tenga el precio de venta estimado. ¿Ok? Precio de venta estimado. Entonces usted
puede decir, el mes pasado, esos mismos productos los vendimos por unidad a 50.000 pesos. Entonces, para este mes, yo creo que sube un 10%. ¿Con base en qué subió ese 10%? La inflación, subieron los insumos de producción, qué sé yo, le subió el arriendo, la mano de obra. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder sustentar de dónde usted calculó que ahora ese producto no vale 50, sino que vale 55.000. ¿Ok? Entonces tiene ese precio de venta estimado y a ese precio de venta estimado le resta lo que son costos estimados para su terminación, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de inventarios, ¿ok? Tenemos una serie de inventarios acá. En contabilidad tenemos unos inventarios evaluados, qué sé yo, en 100 millones de pesos, ¿sí? Y me dice la norma, me dice, ok, usted tiene esos 100 millones y estamos hablando, esto es medición posterior. Cuando estamos hablando de valor neto realizable, estamos hablando de la medición posterior, es decir, 31 de diciembre, tengo que cerrar estados financieros, tengo que hacer la medición posterior de esos inventarios que hoy en día tengo evaluado en libros en 100 millones de pesos. Entonces me dice la norma, ok, para saber que esto está bien valuado, usted tiene que implementar el valor neto realizable. Y el valor neto realizable me dice, ok, a esos 100 millones que es un inventario, o sea, no es materia, no es producto terminado, es un inventario ahí, usted tiene la madera. Entonces le dice, ok, a esa madera, calcúlele el precio de venta estimado. Si yo voy a vender eso en tanto, ok, lo voy a vender, digamos que voy a hacer sillas, y cada silla la voy a vender a 150.000 pesos. Tengo el precio de venta estimado, aquí, 150.000 pesos. ¿Listo? 150.000. Y a eso me dice, réstele ahora los costos estimados para su terminación. Entonces, perdón, aquí tengo voy a borrar esto. Aquí tengo que el precio de venta estimado de esa materia, de ese inventario, está básicamente, si aquí está evaluado en 100 millones, yo puedo decir que a 31 de diciembre, porque esto lo tengo, qué sé yo, desde el 10 de mayo, ¿sí? A hoy, yo voy y cotizo ese inventario y me vale, qué sé yo, 120 millones de pesos, ¿ok? Y me dice la norma, a esos 120 millones, estímele los costos en los que debe incurrir para terminar, para convertir ese inventario en las sillas que quiere construir. Entonces, tenga en cuenta los materiales directos, la mano de obra directa, el transporte de material, la depreciación de la maquinaria y aparte de eso, contempla también los costos estimados necesarios para su venta, es decir, las comisiones a los vendedores, la publicidad, los descuentos. Si usted tiene que reempacar, calcúlele el reempaque. Si usted tiene que hacer más cosas, todo eso inclúyalo ahí. Y eso en conjunto le va a arrojar un valor. ¿Ok? Ya vamos a hacer un ejercicio de eso. Tenemos que hablar acerca de lo que son las características de ese valor neto de realización. Básicamente, esas características, y no se me vayan a burlar de los dibujitos, básicamente, una de las características del valor neto realizable o valor neto de realización, porque también lo pueden encontrar así en varias literatura, nos dice que ese valor neto realizable es una estimación y vuelve y nos sale esa bendita palabra, ¿ok? Es una estimación de lo que posiblemente se va a poder vender un bien menos lo que me cuesta vender dicho bien. Ay, perdón. Luego me indica como segunda característica que ese valor neto realizable de los inventarios depende de varios factores, entre esos del tipo de producto que se está comercializando y de su valor en el mercado en el que se transa, ¿ok? Entonces, no puede ser algo que yo me invento, que yo traje, le preguntarme, oiga, chino, ¿cuánto valen esas sillas por allá? No, yo tengo que hacer un estudio real, un estudio serio y debidamente documentado y justificado por si acaso, ¿ok? Tercera característica, ese valor neto realizable debe ser comparado con el importe en libros. Entonces, en el ejercicio anterior, en el slide anterior, me voy a devolver,
aquí hablábamos de que estos inventarios estaban evaluados en 100 millones de pesos. Entonces, esta operación, lo que me arroje, yo lo debo comparar contra estos 100 millones de pesos. ¿Ok? Eso es lo que me dice acá. La tercera característica me dice, ok, ya hizo esa estimación, ahora, tome el valor debe ser comparado con el importe en libros, o sea, con esos 100 millones que teníamos en libros de contabilidad a 31 de diciembre, y de acuerdo con el principio de medición de los inventarios, el cual corresponde con el menor entre el importe en libros o el valor neto de realización. Entonces, traduzcamos. Tengo en mis libros de contabilidad que mis inventarios valen 100 millones de pesos. Y después de yo haber hecho esa estimación, ya después de haber estimado el precio de venta y ese precio de venta, haberle estimado los costos en los que incurro para transformar esa materia prima y los costos de venta, eso me da otro valor. Entonces me dice, no, me da 110 millones. Entonces yo comparo el valor que tengo a 31 de diciembre por 100 millones contra lo que me dio el valor neto de realización, que en este caso me dio 110 millones. ¿Y qué me dice la norma? Ahora, dice, la NIC 2 y la sección 13 de la NIC Pymes busca que el inventario nunca se encuentre sobrevalorado. Para eso hago yo la comparación. ¿Qué me dice la norma? Ah, muy bien. Entonces, ya hizo la comparación, tiene acá sus inventarios en contabilidad y acá tiene el precio estimado de venta menos el costo de bienes en que tiene que estimar también para podérselo restar a esos bienes, a esos inventarios, y ya con ese valor usted compara los dos. ¿Y qué me dice? Que si el valor de en libros es mayor al valor neto realizable, yo debo realizar un ajuste contable. Es decir, yo debo rebajar mis inventarios. Si los tengo aquí digamos que me dio 100 millones y aquí el valor neto de realización me dio 90, yo debo realizar un ajuste contable por 10 millones para poner mis inventarios en 90 millones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que y viene el otro escenario. Si mi valor neto de realización es más grande que mi libro, que el valor que tengo en libros, por decir algo, que estos inventarios acá valen 110 y yo los tengo registrados en 100 millones, no tengo que hacer nada, porque mis inventarios están por debajo del valor del mercado. Por eso la última característica, que la NIC 2 y la sección 13 de la NIC Pymes busca que el inventario nunca se encuentre sobrevalorado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inventario sobrevalorado, pues yo voy a sacar a la venta un producto mucho más costoso que va a ser muchísimo más difícil de vender. Y posiblemente eso me lleve a que pierda clientes. Porque la clientela se va a ir para el otro que lo vende mucho más barato, que él sí hizo un buen estudio de costos, hizo un buen análisis de su valor neto de realización y logró realizar un mejor análisis que el que yo hice y por ende me salió un producto a la venta mucho más costoso. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces miremos un ejercicio. Me dice, un ingenio azucarero presenta los siguientes saldos de inventarios al final del periodo, a 31 de diciembre. Me dice que hay 14.000 kilos de azúcar morena a un costo de producción de 2.500 pesos cada kilo, para un total de 35 millones. El precio por el cual podría ser vendido el azúcar en el mercado es de 3.000 pesos por kilo, es decir, ganarle 500 pesos por cada kilo después de tener completamente calculados los costos de producción. Entonces, me dice que tenemos unos costos de venta estimados por cada kilogramo vendido. Entonces, por ejemplo, tenemos el salario de los vendedores, que por cada kilogramo vendido equivale a 200 pesos. Por cada kilogramo vendido de azúcar hay que pagar una comisión a los vendedores de 20 pesos. Por cada kilo vendido hay que pagar o se asume que el transporte de esa mercancía vale 100 pesos, que el impuesto de industria y comercio equivale a 3 pesos por cada kilo y que el arriendo de la bodega equivale a 50 pesos por cada kilo que hemos producido. Entonces, estos son costos que yo ya tengo estimados, que yo ya tengo medidos, fruto de una estimación que está documentada con una metodología, con un proceso muy bien sustentado.
y tengo ya ese tipo de ítems ya calculados dentro de mi estudio de costos. Entonces me dice, ok, ahora calcule el valor neto realizable de 1 kilogramo de azúcar. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo que debemos hacer es calcular los costos necesarios para la venta y para eso realizamos el siguiente análisis. Entonces, ¿será que este salario de vendedores hay que pagarlo así no existan ventas o solo se paga si hay ventas? Sí, hay que pagarlo, Solo se profesor. paga 6.20. Ok, María dice que solo se paga si hay ventas. Sí, sí. Y El Reinaldo, salario de vendedores. Sí, sí, yo digo que sí hay que pagarlo porque es una nómina fija. perfecto, Pueden ser Reinaldo, muy comisiones por bien, venta, pueden ser comisiones por venta y sí, dependiendo de la venta que se tenga. ¿Se pagan muy o bien, no? perfecto, muy buen análisis. Eso hay que pagarlo, o sea, yo, y venda o no venda, yo tengo contratado a esos vendedores, les tengo que pagar su salario, ¿ok? Que me tengo que esforzar, que tengo que procurar sacar producto para que esta gente lo venda, eso ya es otro cuento, pero yo igual tengo un compromiso con ellos, ¿listo? A nivel de comisión de vendedores, ¿será que la debo pagar así no existan ventas o solo las pago cuando hayan ventas? Aquí se aplica lo que dije anteriormente, solo cuando hay venta, por Muy comisión. bien, María. Totalmente correcto. Transporte de mercancías. ¿Hay que pagarlo así no existan ventas o solo si hay ventas? Yo diría que si es la mercancía que se va a vender es cuando se paga cuando se vende, pero si es para la fabricación del producto, ahí sí hay que pagarlo. Ok, pero sí está bien. Es decir, yo pago el transporte de mercancías si es que estoy realizando ventas. Si no hay ventas, pues no voy a pagar ningún transporte de mercancías. Y el otro, impuesto de industria y comercio. ¿Hay que pagarlo así no existan ventas o solo se pagan si hay ventas? Sí, ventas. Solo se Sí, paga si hay ventas. si hay ventas, Muy bien, muy bien. Solo se paga si hay ventas. ¿Y el arriendo de la bodega? igual se paga. Costo fijo. Perfecto, o sea, lo pago así haya o no haya ventas, tengo que pagar el arriendo de la bodega, Ujú, ¿cierto? claro. Muy bien, listo. Entonces, eso frente a este ítem. Esto es ahí como para un jueguito, como para tener claro realmente cuáles son los ítems que yo debo contemplar que hacen parte de esos costos fijos y de los costos variables. ¿Ok? Entonces, ya entrando en el ejercicio, tenemos que el precio estimado de venta, entonces, ¿cómo calculo yo el valor neto de realización para 1 kilo de azúcar? Tomo el precio estimado de venta, que ya lo tengo, el ejercicio me lo da, me dice que cada kilo vale 3.000 pesos. A esos 3.000 debo restarle la comisión de los vendedores, que está por 20 pesos, el transporte de mercancías, que está por 100 pesos, y el impuesto de industria y comercio, que está por 3 pesos. Es decir, después de yo hacer eso, esa operación, aquí son 123 pesos menos. Entonces, 3.000 menos 123 me da 2.877 pesos. Eso es lo que me da mi valor neto de realización. ¿Ok? Ahora, como el costo de los inventarios es de 2.500 pesos por cada kilo, no se determina deterioro de inventarios y por ende ningún registro contable. ¿Por qué? Porque es mayor el valor neto de realización que lo que yo tengo reflejado en libros de contabilidad. ¿Ok? Eso es lo que se hace. De esa manera se determina si hay deterioro. ¿Qué es el deterioro? El ajuste contable que tengo que hacer para poner mis inventarios al mismo nivel de el valor neto de realización. ¿Ok? Cuando y solo cuando mi valor en libros es más alto que el valor neto de realización. Entonces, lo que yo hago con ese cálculo de deterioro es bajar ese precio de mis inventarios en los libros de contabilidad que tengo con base en el valor neto de realización que acabo de calcular y de esa manera estoy indicando que mis inventarios
están valorados al precio del mercado y no están sobrevalorados, lo cual me trae una serie de implicaciones negativas para la organización. Ahora, miremos un ejercicio 2. Me dice que a diciembre 31 de 2019 se encuentran registrados inventarios de productos terminados por valor de 1.000 pesos cada uno. Estas unidades serán vendidas a un cliente con el cual existe un contrato de venta que indica que el precio de venta del producto será de 980 pesos para el año 2020. ¿Ok? Entonces, mire, a 31 de diciembre se encuentran registrados inventarios de productos terminados por valor de 1.000 pesos y yo lo estoy vendiendo a 980. ¿No? Entonces, la compañía debe incurrir en costos de transporte para efectuar la venta de estos productos por valor de 100 pesos por unidad. ¿A qué monto deben medirse los inventarios al 31 de diciembre de 2019? Entonces, para esto, debemos tener en consideración lo siguiente. Los inventarios deben medirse a 880 pesos cada uno. ¿Por qué? Porque tomo el precio estimado de venta en el curso normal de las operaciones, me dice que es, aquí me dice, estas unidades serán vendidas a un cliente con el cual existe un contrato de venta que indica que el precio de venta del producto será de 980 pesos. O sea, yo ya tengo ese valor calculado, 980 pesos, menos los costos estimados para llevar a cabo la venta. Los únicos costos en que incurro, con base en lo que me plantea aquí el ejercicio, son estos 100 pesos por concepto de transporte. Entonces, 980 menos 100 me da estos 880 pesos. ¿Ok? La diferencia entre el costo del inventario y su valor neto de realización por valor de 120 pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo valorados mis inventarios, digamos que me dice que se encuentran registrados los inventarios a 31 de diciembre de 2019 a 1.000 pesos cada uno. Entonces sería los 1.000 pesos menos los 880 me da 120 pesos de diferencia. Eso es lo que va a ser reconocido en el gasto del periodo al débito y se realiza una provisión de inventario al crédito por el mismo valor de los 120 pesos. ¿Ok? Los registros de esa venta. Tenemos clientes, 980. Dime. Perdón, una pregunta. Ese registro de deterioro, bueno, allí dice. No, ya ahí en la lámina que seguía decía perdón. Que el registro, le iba a preguntar, era que si se efectuaba en el 2019 o en el 2020, pero ya dice que es en el 2020. Sí, allá lo estamos mostrando en el mes de enero de 2020. Correcto, sí, gracias. Ok. Entonces, tengo acá los clientes, porque digamos que esa venta, ya existe un contrato de por medio y yo no puedo cambiar las condiciones de ese contrato porque yo ya lo había firmado con antelación. Digamos que eso, a veces, por eso es que esa estimación juega un papel tan importante, ¿sí? Porque si bien es cierto, hay un grado de incertidumbre, yo tengo que reducir al máximo ese grado de incertidumbre con base en cosas tangibles, en fórmulas matemáticas, con base en estudios de mercado, con base en algún tipo de documentación que sea fiable para yo poder tomar esa decisión. No puede ser a la topa tolondra. Entonces, mire que aquí estoy atado a un contrato. Me dice que esos clientes están por un valor de 980 pesos porque me entra ese dinero. Entonces lo llevo contra unos ingresos por 980, pero debo afectar el costo de ventas de ese inventario. Tengo un costo de ventas de 880, ¿sí? Contra unos inventarios de 880 y adicional a eso estoy descuadrado aquí en 100 pesos. Entre estos 880 y esos 980, ¿esos 100 pesos qué son? Pues básicamente es lo que incurro en transporte para poder llevar ese producto que acabo de vender al sitio en que habíamos acordado. Como me dice que es por cada unidad 100 pesos, entonces gasto de transporte al débito 100 pesos contra el disponible 100 pesos al crédito. ¿Okay? Entonces digamos que aquí tengo ya hecho el asiento contable de ese tipo de transacción. Ahora, frente a eso, entonces lo que tengo acá es, debo determinar si tuve una utilidad o una pérdida en esa venta que acabo de realizar. Entonces, tuve unos ingresos por 980, tuve un costo de ventas de 880 pesos, un gasto de transporte de 100 pesos, me queda una utilidad de 0 pesos.
¿ok? O sea, no tuve ni utilidad ni pérdida. O sea que la sacamos barata, básicamente, porque esto puede haber sido peor, ¿sí? Eh, pero digamos que aquí nos toca decir que el hecho de no medir los inventarios a su valor neto de realización al cierre del periodo del año 2019 generaría una pérdida de 120 pesos en el periodo 2020. ¿Ok? Ahora, de esto vamos a seguir haciendo más ejercicios porque es que este tema es bien interesante desde varias ópticas. Entonces, hablando de ese deterioro, tenemos que decir que ese valor neto de realización, ok, o sea, tenga presente que este valor neto de realización es el mismo valor del mercado, ¿ok? Cuando hablamos de valor neto de realización es valor del mercado. Entonces, ese valor neto de realización debe ser comparado con el importe en libros de los inventarios de acuerdo con el principio de medición de los inventarios, el cual corresponde con el menor entre el importe en libros o el valor neto de realización. Y me hace una aclaración. Me dice, si el valor neto de realización es superior al importe en libros, no se realiza ningún ajuste. Pero si ese valor neto de realización es inferior al importe en libros, ahí tengo que hacer uso de ese término denominado deterioro de inventarios, porque tengo que ajustar mis inventarios al precio del mercado. Así las cosas, me dice que el deterioro de los inventarios ocurre cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias que expresa el párrafo 28 de la NIC 2. ¿Cuáles son esas circunstancias? La primera, obsolescencia de los inventarios. Ahí aplicaría el término del deterioro de inventarios. Incremento en los costos de producción, también me lo afecta. Rebaja del precio de venta de los inventarios. Y por último, daño de los inventarios. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo eso de esa manera, y esto es más como un ejemplo para poderlo hacer entender, si mi valor neto de realización, aquí estamos en una báscula, el valor neto de realización pesa más, ¿sí? O sea que tiene un mayor valor que el costo. En este tipo de casos, pues básicamente tengo que hacer deterioro. Ay, perdón, el valor neto de realización es más, digamos que es más caro que el costo, entonces no tengo que hacer nada. Pero en el caso siguiente, en donde el costo es el que vale más que el valor neto de realización, aquí sí tengo que aplicar lo que es el deterioro. Es decir, si este costo, en la primera gráfica, si este costo es menor que el valor neto de realización, aquí no hay deterioro. ¿Por qué? Porque este valor neto de realización es mayor, ¿ok? Y el costo es menor. Entonces aquí no hay que hacer ajuste contable, pero acá sí. ¿Por qué? Porque este costo es mayor y aquí el valor neto de realización es menor, ¿ok? Esto me implica tener que ajustar mis inventarios al valor del mercado. Si el valor neto de realización es menor que el costo, hay deterioro. Esto implica que hay que hacer ajustes contables, ¿ok? Y frente a eso, el deterioro del valor de los inventarios hay que calcularlo teniendo en cuenta que el costo, o sea, si el costo es menor que el valor neto de realización, perdón, si el costo es mayor que el valor neto de realización, hay deterioro, ¿ok? Tal como recoge la NIC 2, es necesario realizar correcciones de valor de los inventarios cuando ese precio de adquisición o costo de producción de los mismos sea mayor que su valor neto realizable. ¿Con esto qué se busca? Atribuir ese valor inferior que les corresponda a los inventarios cuando su valor se vea deteriorado. Entonces, miremos este ejercicio. Me dice que una empresa que comercializa teléfonos celulares realiza una compra de 100 unidades, ¿a cómo? A 900.000 pesos. Cada uno, para poderlos vender a 1.200.000 cada uno. Pero 15 días después de la adquisición es puesto en el mercado una nueva versión de ese celular tan de malas. ¿Okay? Se pone a la venta una versión de ese celular que se está vendiendo en 1.100.000. O sea, es uno nuevo, uno más nuevo
más barato, o sea, no hay chance de que yo venda eso, ¿sí? Y además es técnicamente mejor que el conservado por la empresa en su inventario. Lo más probable será que las unidades disponibles tendrán que venderse muchísimo más baratas, incluso por debajo de su valor de compra. Y asumamos para este ejemplo que solamente pueden sacarse de bodega a un valor de 800.000 pesos. O sea, esto es lo mínimo en lo que yo puedo vender esos celulares para no perderle nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? El dato a resaltar en este ejemplo es que esas unidades no se han vendido. ¿Ok? A la fecha del cierre del 31 de diciembre y se tienen todavía 100 unidades de esos teléfonos, que suman un inventario total de 90 millones de pesos. Pero estoy estimando que solamente las voy a poder vender en 80 millones de pesos. ¿Listo? En este caso, el valor neto de realización, es decir, lo que se va a obtener por vender el inventario, es menor al costo y por lo tanto se tiene que reconocer una pérdida por deterioro. ¿Ok? Porque es una de las condiciones que me daba la definición. Me voy a devolver acá. Me dice que por obsolescencia de los inventarios, debo calcular deterioro. Por incremento en los costos de producción, por rebaja del precio de venta de los inventarios y por daño de los inventarios. Son 4 los escenarios. ¿Listo? Entonces. Listo. Esta medida busca que la pérdida se reconozca inmediatamente cuando se presenta, en lugar de diferirla hasta el momento de la venta. Si ese precio de los productos bajó y no hay expectativa de que vuelva a subir, es obligatorio reconocer la pérdida por deterioro. Estas son reglas de la norma internacional. Y en ese sentido, la entidad debe evaluar permanentemente cuánto puede recibir por el inventario en particular. En los casos de productos con mercado activo, dicho valor podrá obtenerse fácilmente de la realidad comercial. Pero en los casos de productos escasos que la entidad vende con total libertad, la evaluación deberá indagar más bien si el producto se podrá vender y hay mercado dispuesto a pagar dichos recursos. Entonces, miremos lo siguiente. Una entidad tiene unos inventarios de materia prima con un valor de 100 millones de pesos, con los cuales se pueden fabricar productos cuyo precio de venta es de 140 millones. Pero para llevar a cabo el proceso de fabricación debe incurrirse en los siguientes costos. Mano de obra, 15 millones. Costo de ventas, 14 millones. Aquí ya van 29 millones. Costos indirectos de fabricación, por 10 millones de pesos. Pagar una comisión del 10% a los intermediarios y los costos de los fletes se estiman en 5 millones de pesos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿en cuánto podemos decir que este inventario se encuentra deteriorado? Entonces para eso hacemos la siguiente tablita. Tenemos el precio de venta estimado, que es lo primero que me pide la fórmula de valor neto de realización, está en 140 millones. A estos 140 millones le empiezo a restar costos de transformación y costos de ventas para poder determinar el valor neto de realización. Entonces tengo costos de terminación, 25 millones, restando. Costo de ventas, 14 millones, restando. Fletes, 5 millones, restando. Precio de venta menos costos de terminación, menos costo de ventas, menos fletes, me da 96 millones. Y tengo el valor en libros, 100 millones. Entonces, debo calcular un deterioro por 4 millones de pesos. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder bajar mis inventarios o sea, para poder bajar estos 100 millones y poderlo colocar o ajustar al valor del mercado, que en este caso es de 96 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esa contabilización? Tenemos acá gastos por ajuste, es un gasto, ese valor neto de realización, cuando tengo que practicar ese deterioro, lo llevo como un gasto por ajuste, un gasto ajuste por valor neto de realización de 4 millones al débito, contra afecto directamente mis inventarios para que se reduzcan en 4 millones de pesos. ¿Ok? Y frente a eso, entonces, ¿qué debo hacer yo en los estados financieros cuando tengo que aplicar el deterioro de los inventarios? Pues lo primero es que
debo informar eso a la Junta de Socios, ¿sí? Los estados financieros deben revelar, entre otras cosas, lo siguiente. Políticas contables adoptadas para evaluar los inventarios, para decirme, o sea, que en la política de inventarios, la política contable de inventarios, contenga claramente la descripción sobre cómo se están valorando esos inventarios en la organización. ¿Ok? Debo tener el importe total y según clasificación de los inventarios. Debo contar también con el valor de los inventarios registrados a valor razonable menos gastos de ventas. Debo contemplar el importe de los inventarios reconocidos como gastos en el periodo. Debo contemplar las bajas de valor reconocidas como gastos en el periodo, reversiones del periodo sobre bajas de valor reconocidas previamente, las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las bajas de valor y los inventarios dados en garantía y gravámenes. Gravámenes desde el punto de vista de impuestos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esto es una parte de unas notas a los estados financieros específicamente que tienen que ver con los inventarios. Y esta nota a los inventarios, esta nota a los estados financieros, puntualmente de los inventarios, me dice que los inventarios son medidos al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. O sea, primero parte de ahí, ¿sí? Entonces, especifica dentro de los estados financieros cómo es que estoy valorando esos inventarios. Y lo estoy haciendo tomando el costo o el valor que tengo en libros y lo comparo contra el valor neto de realización. Ese es impajaritable. Esa operación siempre la voy a tener que mostrar en los estados financieros y tenerla presente para realizar ese tipo de cálculos. Y aparte me dice, el costo de los inventarios se basa en el método de promedio ponderado. ¿Cómo estoy estimando mis inventarios? Mire que ya hay dos factores bien importantes dentro de las notas a los estados financieros de este componente de inventarios. E incluye los desembolsos en la adquisición de inventarios, costos de producción o conversión y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. En el caso de los inventarios producidos, de los productos en proceso, los costos incluyen una parte de los costos generales de producción con base en la capacidad operativa normal. Lo volvemos a comparar contra esa capacidad normal. Esa capacidad normal hay que convertirlo en un indicador constante en la organización. O sea, yo debo siempre estar calculando cuál es mi producción normal para poder determinar si tengo una producción anormal por encima o anormal por debajo, porque cualquiera de las dos tiene unas implicaciones y ya las vimos. Ese valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio menos los costos de terminación y los costos estimados de vender. Es decir, le estamos diciendo a la persona que está leyendo los estados financieros, que entró precisamente a ver la nota de los estados financieros en la parte de inventario, le estamos diciendo, oiga, ¿cómo calculé yo que hay un deterioro? Ah, porque tomé ese valor neto de realización, ¿sí? Y lo comparo a ese valor neto de realización que estimé, le resto los costos de terminación y los costos estimados de poder vender ese inventario. Entonces, de esa forma, la persona ya tiene la información para poder decir, ah, claro, es que estos manes se descacharon, o tenían un inventario muy viejo, o lo trajeron y la TRM ese día estaba muy alta. Cualquiera de esas razones, la persona que está leyendo ese estado financiero puede llegar a interpretar eso. Pero más abajo le sigo dando más información. Le digo, ¿qué es producto terminado? Incluye todos aquellos bienes que pasaron por el proceso productivo de la compañía y que se estima que no tendrán ninguna transformación posterior para estar en condiciones de ser vendidos. ¿Qué es inventario en proceso? ¿Qué son materias primas? ¿Qué es materiales y suministros? Y para finalizar le digo, al cierre del ejercicio la compañía efectúa pruebas de deterioro a los inventarios, para lo cual se verifica el valor en libros, para lo cual se verifica que el valor en libros no supere el valor neto realizado. ¿Okay? Esto es más o menos un modelo de una nota que se hace a los estados financieros que tiene que ver directamente con los inventarios y se especifica cómo se hace el cálculo para valorar mis inventarios y dejarlos medidos al precio del mercado. ¿Okay? Entonces,
Decíamos aquí que para calcular el deterioro del inventario, pues hay que determinar lo que es el valor neto de realización o el valor neto realizable, y ese valor neto realizable corresponde al valor mediante el cual se observan los posibles indicios de deterioro. El valor neto de realización dentro de los inventarios, se dice que existe deterioro en los inventarios cuando el costo de los mismos, ese valor en libros, es superior al valor razonable, que es el valor del mercado. Ese valor neto de realización o valor neto realizable se calcula entonces. Si el valor en libros es mayor al valor neto de realización, hay deterioro. Pero si el valor en libros es menor al valor neto de realización, no hay necesidad de hacer ajuste contable por tema de deterioro. Veamos un ejemplo entonces. Tenemos que en el estado de situación financiera tenemos unos inventarios por valor de 15 millones de pesos. Pero si quisiéramos vender en este momento los inventarios y en el mercado nos ofrecen apenas 12 millones por estos 15 millones de inventarios que tenemos valorados en libros, significa que nuestros inventarios están sobrevalorados en comparación al mercado. Por lo tanto, hay deterioro. Y la fórmula de deterioro es valor neto de realización menos precio de venta estimado menos los costos de transformación más los costos de venta. Eso me da ese valor neto de realización. El valor neto de realización, el BNR, el precio de venta estimado, los costos de terminación y los costos de ventas. ¿Okay? Entonces, tenemos este Cardex de inventarios en donde tenemos productos, cantidades en unidades, valor unitario y valor total. Entonces me dice lo siguiente. Tenemos varios tipos de materia prima. Tenemos la materia prima 1, de la cual tenemos 100.000 unidades y su valor unitario es de 12.500 pesos. Por lo tanto, 12.500 por 100.000 unidades me da que esa materia prima está valorada en 1.250 millones de pesos. Pero tenemos una materia prima 2, de la cual tenemos 120.000 unidades, ¿sí? Cada una valorada a 13.500, en su total valen 1.620 millones de pesos. Y tenemos aparte una materia prima 3, de la cual tan solo tenemos 50.000 unidades, que están valoradas a 14.200 cada unidad, que multiplicados me arrojan un valor de 710 millones de pesos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en ese Cardex. Ahora, con esa información, mire que le acabamos de agregar, teníamos los productos, el precio de venta, el costo de terminación, el costo de ventas y el valor neto de realización. Entonces, precio de venta estimado, 17.000 pesos de esa materia prima. ¿Ok? Decíamos que esa materia prima estaba valorada en 1.250 millones y su valor unitario era de 12.500 pesos. ¿Ok? La materia prima 1. Entonces, me dice que esa materia prima 1 tiene un precio de venta por unidad de 17.000. Tengo que restarle unos costos de terminación de 2.000 y tengo que restarle unos costos de venta de 1.500. Esto me da 3.500 menos 17.000. Me da que el valor neto de realización de esa materia prima 1 está en 13.500 pesos. Hago lo mismo para la materia prima 2 y 3. La materia prima 2 son precio de venta estimado, 18.000 pesos. Costos de terminación, 1.800. Costo de ventas, 1.200. Esto me da 3.000 menos 18.000, me da 15.000 pesos. El valor neto de realización de la materia prima número 2. La materia prima número 3 me dice que tiene un precio de venta estimado de 17.000, costo de terminación de 2.000, costo de ventas de 1.750. Esto me da 3.750 menos 17.000. Me dice que el valor neto de realización de esa materia prima 3 es de 13.250 pesos. ¿Okay? Entonces ya calculé el valor neto de realización de cada una de las materias primas. ¿Ahora qué hago? Comienzo a mirar por pasos. El primer paso, ¿qué me dice? Yo tengo mis valores, o sea, cómo tengo valorados esos inventarios dentro de mi contabilidad. Entonces tengo aquí mi Cardex de inventarios contra los cálculos que he hecho para determinar el valor neto realizable. Entonces comparo ambos datos. Lo primero, entonces me voy con la materia prima número 1. Esa materia prima me dice que tengo 100.000 unidades
a 12.500 cada una, me da 1.250 millones. Esa misma unidad 1, esa materia prima 1, la tengo calculado un precio de venta de 17.000 pesos, ¿ok? Mire que aquí lo tengo valorizado en 12.500. Acá estoy estimando que ese inventario de la materia prima 1 lo voy a vender en 17.000 pesos. Y que aparte de eso, tengo que incurrir en unos costos de terminación de 2.000 pesos, más unos costos de venta de 1.500, eso me da 13.500. 13.500 es mayor o es menor que 12.500. Mayor. Es menor. Ok, No hay deterioro. ok, porque es mayor el valor neto de realización, ¿ok? Sí, claro. Porque lo tenemos determinado en 13.500, mientras que en libro yo lo tengo estimado en 12.500. Por lo tanto, no hay inventario. La materia prima número 2, la tengo calculada, tengo 120.000 unidades, cada unidad vale 13.500. Este es el dato que yo voy a comparar. 13.500 unidades por 120.000 me da 1.620.000, me da, perdón, 1.620 millones. Y lo comparo, digo, ok, el precio de venta estimado de esa materia prima 2 lo he calculado en 18.000 pesos. Pero tengo unos costos de terminación de 1.800 y unos costos de venta de 1.200. Sumo estos dos, 1.800 más 1.200 me da 3.000 menos 18.000. Valor neto realizable, 15.000. 15.000 es menor o es mayor que 13.500. Es menor. Por lo tanto, tampoco hay deterioro. ¿Por qué? Porque mis inventarios están por debajo de lo que vale esos mismos inventarios en el mercado. Y la materia prima número 3. Tengo 50.000 unidades. Cada unidad vale 14.200 en mi contabilidad, en mis inventarios. Eso equivale a 710 millones de pesos. Y de esa materia prima número 3, estimo vender cada unidad en 17.000. Pero tengo unos costos de terminación de 2.000 y unos costos de ventas de 1.750, eso me da 3.750 menos 17.000, me da 13.250 pesos en comparación a los 14.200 que lo tengo valorado. Aquí en este tipo de casos sí hay deterioro porque está sobrevalorado en mi contabilidad ese inventario, el de la materia prima número 3. Con la materia prima 1 y 2 no hay problema porque están por debajo del valor neto de realización, pero la materia prima 3 está por encima del valor neto de realización. En ese tipo de casos, yo debo realizar el deterioro. Entonces tengo, para la materia prima 1, valor en libros 12.500 es menor que el valor neto de realización que calculamos que nos dio 13.500. No hay deterioro. Para la materia prima 2, el valor en libros es de 13.500, es menor que los 15.000 que arrojó el valor neto de realización, por lo tanto tampoco hay deterioro. Y en la 3, el valor en libros es de 14.200, que es mayor al valor neto de realización que dio 13.250. Por lo tanto, sí hay deterioro. ¿Ok? Solo para la materia prima número 3. Hay que realizar un ajuste por la diferencia entre 14.200 pesos, que es lo que tengo valorado en mi contabilidad, menos los 13.250 pesos, y eso me da 950 pesos de diferencia. Entonces el ajuste es por 50.000 unidades por 950 pesos, es decir, por 47.500.000 pesos. Esto es el monto por el cual debo realizar el ajuste contable para equilibrar mis inventarios y mi contabilidad con el valor del mercado. ¿Ok? Así las cosas. Entonces tengo calculado ya esto, le puse esta columna adicional, deterioro total, es decir, se multiplicó por las unidades, y esto me dio 47.500.000 la materia prima número 3, monto por el cual debo realizar el ajuste contable, y eso lo llevo entonces. Gasto deterioro, 47.500.000 al débito contra un deterioro acumulado del inventario de la materia prima número 3 al crédito, 47.500.000. ¿Listo? ¿Y cómo se refleja eso en el estado de situación financiera? Pues sencillo, simplemente tenemos ahí
los inventarios que están valorados en su totalidad, materia prima 1, materia prima 2 y materia prima 3, sumadas, me dan 3.580 millones, menos el deterioro acumulado por 47.500.000, que corresponde solamente a la materia prima número 3, me da un total de 3.532.500.000 pesos, el valor real de mis inventarios dentro del estado de situación financiera. ¿Ok? ¿Sí quedó claro el tema? Pues no es complicado, simplemente hay que tener claro esos costos de terminación, esos costos de ventas, que son básicamente costos estimados, compararlos o restarlos contra un precio de venta estimado para poder determinar si mi valor en libros está bien determinado o está sobrevalorado. ¿Ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda al respecto. Todo claro hasta el momento, profesor. ¿Sí? Listo. Tengan presente, porfa, que este ejercicio de deterioro está inmerso dentro del taller de la unidad número 2. ¿Listo? Como para que lo puedan eh, ir desarrollando. Creo que es de los últimos que están ahí en el taller. Eh, pero digamos que es de las mismas características. También son 3 tipos de materias primas. Es muy similar. Entonces, si usted se guía por este ejemplo que hemos desarrollado acá, va a dar con la respuesta de ese punto. Y segundo, como estamos hablando de inventarios, ese taller contempla, bueno, dentro del material que está publicado en la plataforma de la unidad número 2, hay un documento muy importante que es una revista de la Universidad Nacional. Se las voy a mostrar acá. Este documento, implementación de la norma internacional de inventarios en Colombia. Entonces aquí lo puedo abrir en PDF. Y o sea, dentro de este documento hay varios puntos de ese taller. ¿Ok? Téngalo presente porque en ese taller yo califico puntualmente cada punto para darle un puntaje al final. ¿Ok? Entonces, si se equivoca en alguno de estos, pues va a dañar sus 5. Entonces ya va a empezar a ir hacia abajo, hacia abajo. Entonces, por favor, tome como referencia este documento para poder, digamos que resolver, creo que son más o menos 2 puntos o 3 de los que hay en el taller, están acá en este documento. Entonces, por favor, léalo, estudie este documento para que pueda resolver esos puntos de ese taller. ¿Listo? ¿Sí estamos claros o tienen de pronto alguna duda? Ok, listo. No yo no he leído muy bien el taller. Lo que vi fue que había un cuadrito de comparar como los costos de la norma anterior con la NIF y ahí como que elegirlo como lo hizo ahora en la clase, como elegir cuáles sí pertenecen a la NIF y cuál no. Exacto. Lo complicado sería buscar la norma anterior y ver si se aplica o no aplica. Míralo, aquí está. Entonces, costo de Ah, inventario, y aquí se compara qué costos se contemplan en la contabilidad anterior y cuáles se contemplan ahora. bueno, ¿Listo? ya es más fácil. Ya está más Listo. fácil entonces. Pero este documento es muy chévere, se lo recomiendo a carta abierta para que lo
lo lean, lo estudien bien, porque tiene información de mucho nivel, muy buena, y sé que les va a dejar totalmente claro el concepto de inventarios, ¿ok? Ok, gracias, profe. Listo, entonces la próxima sesión vamos a abordar todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros. Ahí sí que hay operaciones matemáticas, hay que hacer uso de Excel, entonces véngase con toda la energía, véngase bien preparado. Vamos a hablar de varias cositas que tienen, que son importantes dentro de los instrumentos financieros. Vamos a mirar qué es lo que hay hoy en día en el mercado, ¿sí? Vamos a mirar un caso muy particular de cómo se puede hacer un mal uso. Perdón, tengo una tos desde hace tiempo, no se me quita. Vamos a mirar cómo se puede hacer un mal uso de los instrumentos financieros con un caso puntual que les voy a explicar de un país en donde esto ocurre. Esto es verdadero, no me lo estoy inventando, como para que se prepare, venga con toda la actitud para la clase y saquemos este tema adelante. ¿Listo? Claro que sí, profe. Bueno, los dejo que descansen, entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Buenas noches. Li- Listo, Gracias, profesor. María. Gracias, Reinaldo. Cuídense mucho. Igual.